Adelante. Ok, gracias. Bueno, buenas noches a todos, Dios los bendiga. Mi nombre es Gonzalo Calderón Molina, cristiano evangélico trinitario. Les invito a que vean este debate que va a ser muy bueno, y nada más y nada menos, pues, el sacerdocio, ¿verdad? Ese es en este caso, una total barrera entre evangélicos y católicos, una total barrera. Entonces ahí los invito a que vean este debate que va a estar bueno. Perfecto. Muy bien. Y bueno, yo también invito a todos pues a tomar sus apuntes y, y bueno, seguir este debate eh, y que sea, esperemos que sea edificación para todos, un ambiente cristiano de edificación y bueno, pues bienvenidos y vamos a dar inicio a este debate. Entonces, voy a poner el contador para que tú puedas comenzar. ¿Tú ya estás listo para ponerlo? Listo. Bueno. Alexa, coloca un contador de 15 minutos. Buenas noches, Rodrigo. 15 minutos. Empieza ahora. Adelante. Ok, bueno. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Bueno, es un privilegio poder compartir este tema, debatir ese tema sobre el sacerdocio. Bueno, acá cuando nosotros no estamos de acuerdo con una postura y vemos que la persona está mal, lo único que nos queda es estudiar y ver en este caso a dónde la persona está mal y pues en este caso puede mostrar que está mal con las escrituras. Ok, vamos acá. Hay una mala interpretación y a mí me parece, en este caso, que nuestros amigos católicos sacan fuera de contexto muchas veces lo que nosotros decimos. Ok, nosotros obviamente los pecados se tienen que confesar. Eso es una lógica, obviamente que sí. Pero ¿a quién se le confiesan los pecados? A Dios. Porque en ese caso, ellos dicen, no, es que nosotros decimos que no tenemos que confesar los pecados, sí. Pero los pecados se le confiesan a Dios, no a un hombre. Ok. Entonces, cuando hay citas bíblicas donde dice, bueno, si confesaron sus pecados, entonces nuestros amigos católicos, ¿qué es lo que hacen? ¿Ves? A un sacerdote. No, la Biblia no dice eso. Entonces ahora nuestro amigo, en este caso Rodrigo, estamos hablando del sacerdocio, ¿verdad? Entonces acá vamos acá. Primer punto. Desde Adán hasta Moisés, hasta Aarón, fue cuando comenzó a existir el sacerdocio terrenal. Cronología. Desde Adán hasta Aarón, ¿a quién era que las personas le decían directamente los pecados? A Dios. Porque no había un sacerdocio terrenal hasta que vino Moisés y vino Aarón, y obviamente Aarón es el primer sumo sacerdote terrenal y en la Biblia. Entonces, desde ahí para atrás, más o menos 2400 años para atrás, aquí en la gente, Adán, Abel, Noé, Abraham, Jacob, Isaac, ¿a quién le decían los pecados? Directamente a Dios, porque no había sacerdote. Ok. Ahora, voy volando porque se da el tiempo rápido. Ahora, vamos bíblicamente, como lo está diciendo un ratito, el sacerdocio terrenal, el sumo sacerdote, y también estaban los sacerdotes, los que ofrecían los ritos en la primera parte, nacen en el tiempo de Aarón. Nacen en el tiempo de Aarón, en ese caso, ahí lo podemos ver en Éxodo capítulo 28, 1. Y Éxodo 29, 1, ahí está la cronología donde nace el sacerdocio terrenal, en el tiempo de Aarón. De hecho, que los dos hermanos, tanto Moisés como Aarón, eran un tipo de Jesús. Moisés, el libertador del pueblo de Israel, y Aarón, el primer sumo sacerdote. Los dos hermanos eran un tipo de Jesús. Ok. Vamos acá, tenemos que saber, en este caso que es sumamente importante, cuando nace el sacerdote, cuando nace el sacerdocio, tanto el sumo sacerdote como los sacerdotes que pasaban solo en la primera parte, ok, en ese caso ya el tabernáculo, obviamente también sale el tabernáculo. Las dos cosas vienen juntas, el sacerdocio y el tabernáculo terrenal, el templo. Ok.
Y en este caso, el templo en sí literalmente se componía de 3 partes. Se componía del lugar, de la primera parte del lugar santo, la segunda parte del lugar santísimo y del atrio, donde en ese caso llegaban los pecadores y traían el cordero y sacrificaban el cordero. Ahí el sacerdote cogía la sangre y la llevaba a la primera parte santa, a hacer la expiación por los pecados del pecador que en ese caso llevaba, en este caso la sangre para hacer la expiación del pecado. Entonces eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el sacerdocio administraba en el santuario terrenal. Y este santuario terrenal era figura del celestial. Ahora ya no existe el santuario terrenal, pero está el celestial. Y Cristo, como sumo sacerdote, como el Mesías, está en el lugar santísimo, en el santuario celestial, en ese caso intercediendo por nosotros en el lugar santísimo. Ok. Ahora algo muy importante, punto importante que tenemos que saber acá, es que el sacerdocio no fue quitado. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 7:12, cambiar el sacerdocio, que hubo un cambio de sacerdocio. Ok, y ese es el punto importante que tenemos que saber. ¿A dónde es que hay cambio de sacerdocio? ¿En qué momento es? Ok, en la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere y resucita, es declarado sumo sacerdote. Y obviamente que aquí en el versículo, lo voy a leer, ¿cómo dice aquí? Porque cambiar el sacerdocio, necesario que haya también cambios de ley. Ok, obviamente. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el sacerdocio levita, solo los levitas le puedan servir a Dios. Solo ellos tenían el derecho, ese privilegio de llevar el mensaje a toda la nación de Israel y a los gentiles que se venían a unir al pueblo de Israel. Ok, entonces ahora, cuando ya Cristo viene y muere, es declarado sumo sacerdote y ya Cristo obviamente sabemos que era de Judá. Ok, entonces ahí se abrió ya total, por eso es cambio de sacerdocio, cambiando de ley. Obviamente porque Cristo era de Judá. Y ahí todos ya podemos servir, ya en este nuevo pacto le podemos servir a Dios, y eso no se podía hacer antes de la cruz. Solo los levitas tenían ese derecho. Ok, por eso ese es el cambio. Y Cristo cuando resucita es declarado sumo sacerdote. Ok. Entonces, por eso dice aquí, lo voy a leer, Hebreos 5, 10. Dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ok, cuando Cristo resucitó. Ahora, tenemos que saber, en este caso, por qué Cristo fue declarado sumo sacerdote hasta que resucitó. Porque es un sacerdote inmutable, un sacerdote eterno. Es el único. Acá es donde ya vienen los detalles. Es acá donde vienen los detalles, que es inmutable. Y vamos a leer acá. Lo podemos leer en Hebreos capítulo 7, 24. Vamos a leer así. Hebreos 7, 24. Más por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal somos sacerdote, nos conviene santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ok. Entonces aquí la Biblia es un punto importante que nos está diciendo de que el sacerdote, según el orden de Melquisedec, es inmutable, que no cambia. Ok. Bueno, yo no sé la postura de nuestro amigo Rodrigo. Yo no sé la postura de este amigo Rodrigo, que si para él se agarra, para defender su sacerdocio, se agarra del sacerdote Melquisedec. No sé, yo sí sé que muchos católicos lo hacen,
No sé, en este caso, nuestro amigo Rodrigo, no le conozco la postura a él, y si lo hace, pues va a tener problemas, porque vamos a explicar un poquito acá. Bueno, primeramente, dice que es inmutable. Cualquier persona sabe que inmutable es algo que no cambia, que permanece siempre tal como está. Y en este caso, sabemos que los católicos, los sacerdotes católicos mueren a cada rato, cuando muchos se portan mal, los expulsan, dejan de ser sacerdotes, etcétera, etcétera. Más el sacerdote, según el orden de Melquisedec, permanece para siempre y eternamente. Por eso fue que Cristo fue declarado sumo sacerdote después que resucitó, porque ya está en un cuerpo incorruptible. Ok. Pero vamos ya acá al 25, 7:25, por lo cual puede también salvar perfectamente a los por él se acercan a Dios viviendo siempre. Sabes que los sacerdotes católicos mueren, entonces no se funciona. Y otro punto importante acá que yo quiero rescatar acá es el 26. Dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pero vamos acá. Dice inocente y sin mancha, sin pecado. Sin pecado. Por eso solo Cristo es sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Porque solo él cumple, solo Cristo cumple con estos requisitos. Sabemos que en este caso, los sacerdotes católicos romanos son pecadores, no son inocentes, no son más sublimes que los cielos. Sabemos que no. Entonces, si nuestro amigo Rodrigo, él viene a defender su postura del sacerdote en esta línea, va a tener que mostrar que los sacerdotes católicos romanos cumplen con estos 3 versículos que nos está diciendo acá. Ok, sigo acá. Ahora, otro punto importante acá que tenemos que ver es primera de Timoteo 2:5. Porque solo hay un hombre de mediador entre Dios y los hombres. Lo vamos a ver acá. Solo hay uno. No hay 2, no hay 3, no hay 4. Ahora, si hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, lo que diga nuestro amigo Rodrigo, pues lo va a tener que mostrar en las escrituras. Dice así. 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el Mesías. Este vino como el Mesías, resucitó y entonces fue declarado sumo sacerdote. Ya resucitado. Entonces, la Biblia nos está diciendo que puede haber solo un mediador, solo un hombre mediador entre Dios y los hombres. Y ese es el Mesías que resucitó y fue cuando fue declarado como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Nada más uno, dice, solo un mediador. No 2, ni 3, ni 4. Ok. Acá, yo espero que nuestro amigo don Rodrigo nos muestre con citas literales, porque estamos hablando de una doctrina y fuerte. Estamos hablando de una doctrina fuerte, que nuestro amigo ahora de su exposición nos muestre con citas bíblicas a dónde es, en este caso, los apóstoles, de la gente, ellos iban, confesaban a la gente y le ofrecían los pecados al Padre, así como en este caso el día de Yom Kippur, como lo hacía el sumo sacerdote, en Levíticos capítulo 16, que el día 10, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía literalmente los pecados por el pueblo. Esto lo pueden ver, ok. Ahora, hay muchas citas para dar acá. Hebreos 1:9, donde dice la Biblia que podemos entrar, tenemos acceso por el sacrificio de Cristo en este camino nuevo, en este pacto que Cristo hace, donde tanto ya las otras 11 tribus levitas y los gentiles tenemos acceso a entrar por medio del sacrificio, en este caso de Jesucristo. Perdóname un segundo, qué pena. Tú estás tomando tiempo porque vi que Alexa no me puso el contador. Sí, me faltan 2 minutos. Dale, qué pena. Adelante. Sí. Yo llevo 2 minutos. Tranquilo. Ok. Entonces vamos acá también. La Biblia nos habla a nosotros de 2 sacerdocios. Ok. ¿Cuáles son?
Bueno, Cristo como el único sumo sacerdote. Ok, y también en este caso, primera es de Pedro 2, versículos 5 y 9, y Apocalipsis capítulo 1, 6, nos está hablando de que somos sacerdotes. De que somos sacerdotes nos está hablando las escrituras. Ok, ahora, si nuestro amigo dice que no, si nuestro amigo Rodrigo, ahora en su refutación, dice que no, él va a tener que mostrar de esto que estamos hablando acá, de que yo estoy hablando acá, de 1 Pedro, versículo 2, perdón, capítulo 2, versículos 5 y 9, y Apocalipsis nos dice de qué sacerdotes están ahí. Y ahora tiene otro problema. Porque ahí dice que somos sacerdotes. Y si nosotros vamos, Apocalipsis capítulo 5, 10, y Apocalipsis capítulo 20, 6, aquí ya está hablando de la resurrección, perdón, ya que está hablando de la resurrección, dice que reinaremos. Hoy nosotros somos sacerdotes, podemos ir al Padre por medio del sacrificio de Cristo. Nadie puede entrar. Nadie puede ir al lugar santísimo presentando a alguien. Ve, si eso no, pues Alexa está más loca. Alexa, detente. Alexa, detente. Qué cosa tan loca. Bueno. Dame un minuto, reviso que el nivel del micrófono esté bien. Parece que sí. Muy bien. Ok. Ok, entonces ya sería mi turno. Vamos a continuar. Usted me dice, le pongo el tiempo. Sí, tómalo porque esta Alexa no me estaba mostrando el... Yo le aviso cuando le quedan 3 minutos, si usted gusta. Con eso. Ok. Listo. Bueno, Listo. Alexa comienza un contador de 15 minutos. 15 minutos. Empieza ahora. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es a Cristo el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como lo establece Génesis 14, Salmo 110 y Hebreos 5:7. La figura de Melquisedec emerge en las escrituras como un personaje singular y enigmático. En Génesis 14:18 se le escribe como el rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo. Su encuentro con Abraham es notable. Melquisedec bendice a Abraham y recibe de él un diezmo, un acto que en la antigüedad denotaba la superioridad de quien recibía la ofrenda. Un elemento distintivo de su sacerdocio es la ofrenda de pan y vino, un detalle que adquiere profunda resonancia tipológica en la teología cristiana, el ofrecimiento de pan y vino. Ahora, la conexión entre Melquisedec y Jesucristo se establece proféticamente en el Salmo 110, 4, donde se declara: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esta profecía es crucial, ya que en la carta de los Hebreos en el Nuevo Testamento se identifica inequívocamente a Jesús como el cumplimiento de este sacerdocio. Tenemos pasajes como Hebreos 5, 6, 6, 20 y 7, del 1 al 17, que desarrollan esta conexión afirmando la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio levítico del antiguo pacto. O sea, aquí no estamos discutiendo si el sacerdocio levítico permanece, porque creo que estamos de acuerdo en que ya no es. Y el sacerdocio católico no tiene nada que ver con el sacerdocio levítico, porque nosotros no sacrificamos animales, ni esparcimos su sangre. Ahora, sabemos que ese sacerdocio era temporal y limitado, porque sus sacerdotes eran mortales y presentaban unos sacrificios imperfectos, que eran sangres de animales. Ahora, la perpetuidad del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec constituye un pilar fundamental en nuestra teología católica,
¿sí? Porque la iglesia comprende el sacerdocio ministerial no como una entidad separada de Cristo, sino como una participación directa en ese único sacerdocio de Cristo. La ofrenda de pan y vino por parte de Melquisedec es considerada una prefiguración directa de la Eucaristía, el sacrificio central de la misa. Entonces, en la Eucaristía el sacerdote católico, perdón, actúa in persona Christi, o sea, en persona de Cristo, haciéndose presente el sacrificio redentor de Cristo bajo las especies del pan y el vino, o sea, el sacrificio incrento está conectado al único sacrificio de la cruz. Ahora, la importancia de Melquisedec no residía, bueno, meramente como una coincidencia histórica, sino en una profunda continuidad tipológica y cumplimiento. La narrativa bíblica que abarca desde Génesis hasta los Salmos a la carta de los Hebreos establece que Melquisedec no solo, bueno, no es una figura histórica, sino también lo establece como un tipo de prefiguración del sacerdocio único de Cristo. El sacerdocio ministerial católico, a través de su celebración de la Eucaristía con el pan y el vino, participa directamente y perpetua de este orden Melquisedec, bueno, de este orden de Melquisedec establecido por Cristo. Ok. Ahora, en cuanto a la autoridad apostólica y su transmisión, que hablamos ya de lo que es el origen del sacerdocio ministerial católico, lo encontramos en Mateo 16, en Juan 20, en Hechos, bueno, en la carta de los Hechos, en 1 Timoteo y en 2 Timoteo. Jesús, que es el poseedor de toda la autoridad del cielo y en la tierra, según lo establece Mateo 28, 18, delegó una autoridad específica y única a sus apóstoles. Esta delegación no fue meramente una invitación a predicar, sino una investidura de poder para edificar y gobernar la nueva comunidad de fe. La autoridad delegada incluía el poder de atar y desatar, así lo relata Mateo 16, 19 y Mateo 18, 18. Una expresión rabínica que implicaba la capacidad de legislar, juzgar y perdonar pecados, ¿sí? Esta fue la autoridad que Jesús les dio a sus apóstoles. Más explícitamente, después de su resurrección, Jesús confirió a sus apóstoles el poder de perdonar pecados, diciendo: reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados le quedan perdonados, y a quienes se los retengan le quedan retenidos. Y así lo dice en Juan 20, versos 22 y 23. Los apóstoles son presentados en el Nuevo Testamento como el fundamento mismo de la iglesia, siendo guiados por el Espíritu Santo a toda la verdad, como lo establece Juan 16, versos del 13 y 14. Su ministerio no se limitaba a la predicación inicial, sino que abarcaba la fundación, ¿sí?, la organización y la administración de la naciente comunidad cristiana. La cuestión de la continuidad de esta autoridad apostólica es central. La misma Biblia establece o evidencia la intención de una transmisión ministerial más allá de la vida de los 12. El apóstol Pablo instruye a Timoteo: todo lo que tú has aprendido en mi presencia de muchos testigos, confíalo a hombres seguros, capaces a su vez de instruir a otros. Esto lo encontramos en 2 Timoteo 2:2. Este pasaje revela una clara intención de perpetuar el ministerio y la enseñanza, además de la imposición de manos, ¿sí?, que se menciona como un rito para conferir los cargos y transmitir los dones espirituales, como lo vemos también efectivamente en 1 Timoteo capítulo 4, verso 14, y en 2 Timoteo capítulo 1, verso 6, sí. Ahora, los hechos de los apóstoles también atestiguan la presencia de presbíteros o ancianos, ¿sí?, lo que nosotros llamamos sacerdotes, que son presbíteros, y episcopos, superiores u obispos. En diversas comunidades está ese rasgo, con roles de liderazgo y supervisión, y así lo encontramos en Hechos capítulo 20, 17 y en Hechos 20, 18. La Iglesia Católica enseña que esta autoridad apostólica se transmite a través de la sucesión apostólica mediante el sacramento del orden sagrado.
Los obispos son considerados como sucesores de los apóstoles y los presbíteros sacerdotes, ¿sí?, que son sus cooperadores. Esta transmisión ininterrumpida asegura la continuidad del ministerio de Cristo en la Iglesia a lo largo de las generaciones, permitiendo que la Iglesia permanezca fiel a su fundación divina y a la verdad revelada. Ahora, el Catecismo de la Iglesia Católica afirma que el sacrificio ministerial es un medio por el cual Cristo no cesa de construir y de conducir a su Iglesia. La comprensión de la naturaleza de la sucesión apostólica es un punto de divergencia clave entre católicos y protestantes. Las fuentes protestantes a menudo descartan la sucesión apostólica como espuria y ven figuras como Timoteo y Tito como reformadores temporales, no como modelos para roles pastorales continuos. Sin embargo, la perspectiva católica interpreta la evidencia bíblica que encontramos en 2 de Timoteo 2:2, en 1 de Timoteo 4:14, en Hechos 6:6, 13:3, 14:23 y 20:17, como un mandato claro para la perpetuación de un ministerio distinto y divinamente instituido a través de la imposición de manos para, bueno, que es esencial para guardar el depósito como de la fe, como lo establece 1 Timoteo 6:20. Ahora, el desacuerdo central no es solo sobre la existencia de sucesores, sino sobre la naturaleza de la autoridad en la iglesia. Si no hay sucesores apostólicos, la estructura de la iglesia tiende a ser más congregacional o descentralizada, con la autoridad residiendo únicamente en la palabra escrita y la interpretación individual del creyente. Por el contrario, si existen sucesores, hay una estructura jerárquica divinamente establecida con autoridad de enseñanza viva, el magisterio que interpreta la escritura y la tradición. Recordemos que Jesucristo se refería al lugar, al cielo, como el reino de los cielos, o a la iglesia como el reino de los cielos, no como un reino, no como una democracia de los cielos. ¿Ok? Y entonces, en ese sentido, la Iglesia Católica se apega a esta jerarquía y no se apega a una democracia como el modelo protestante, porque no es bíblico hablar de una democracia del reino de los cielos, sino de un reino de los cielos. ¿Okay? Por el contrario, si existen sucesores, entonces hay una estructura jerárquica divinamente establecida con una autoridad de enseñanza viva, que es el magisterio que interpreta la escritura y la tradición. Ahora, el sacerdocio ministerial también tiene una influencia importante sobre los sacramentos, sobre la institución de los sacramentos. El sacerdocio ministerial católico se manifiesta de manera preeminente en la institución y administración de los sacramentos, los canales visibles de la Iglesia divina. La Eucaristía como sacrificio y presencia real. Por ejemplo, en la institución de la Eucaristía por Jesús en la última cena, en esa institución, es un evento fundacional, ¿sí? Y las palabras de Cristo dice, él afirma, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esta copa de la nueva alianza que se sella con mi sangre, siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Lo dice Lucas 22, 19, 20, 1 Corintios 11, 23 al 26. Y estas son el corazón de la liturgia eucarística. El mandato de hagan esto en memoria mía no es una mera sugerencia, sino una instrucción imperativa que confiere a los apóstoles y a los sucesores la capacidad de perpetuar este rito. La Iglesia Católica profesa que en la celebración de la Eucaristía el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo mediante el ministerio del sacerdote. Este cambio sustancial se conoce como transubstanciación. La Eucaristía no es una repetición del sacrificio de la cruz. Nosotros no estamos sacrificando un pedazo de pan, ¿sí? Sino un memorial, una representación, no una representación, sino volver a presentar. Una representación sacramental que lo hace presente y actualiza sus frutos redentores. El sacerdote es el ministro a través del cual Cristo perpetúa su sacrificio eucarístico. Ahora, el poder de perdonar pecados. Después de su resurrección, Jesús sopló sobre sus apóstoles y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes los retengan les quedan retenidos. Juan 20, del 22 al 23. Este pasaje es el fundamento bíblico explícito del sacramento
para el sacramento de la reconciliación. Nosotros escuchamos que Gonzalo decía que había que confesarse directamente con Dios, pero no vemos eso ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. De hecho, en el Antiguo Testamento tenían que hacer un sacrificio, lo hacía el sacerdote, y en voz alta tenía la persona que confesar sus pecados. En Hechos de los Apóstoles vemos que aquellos que practicaban la magia confesaron públicamente todos sus pecados. Ahora, la Iglesia Católica enseña que Cristo confirió a los apóstoles y a sus sucesores, que son los obispos y los sacerdotes, el poder de absolver los pecados en su nombre, no por su propio poder, sino en el nombre de Cristo, actuando no por su propio poder, sino como instrumentos de la misericordia de Dios. Este se conecta también con la autoridad de atar y desatar dada a Pedro y a los apóstoles en Mateo 18:19, gracias, y 18:18. En contraste, la interpretación protestante a menudo ve a Juan 20:23, lo del perdón de los pecados, como una declaración de poder de los apóstoles para proclamar el Evangelio, donde el perdón y la retención de pecados se refiere a la respuesta de los oyentes a la predicación, ¿sí? Y no a una práctica cotidiana de absolución sacramental individual, pero sabemos que eso surge de una interpretación, no de lo que dice la Biblia como tal. Ahora, la unción de los enfermos, otro de los sacramentos que administra el sacerdote católico. En la epístola de Santiago, en el capítulo 5, versos 14 y 15, se proporciona una institución clara para el sacramento de la unción de los enfermos. Dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los presbíteros, o sea, los sacerdotes de la iglesia, oren por él y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Este pasaje es el fundamento del sacramento de la unción de los enfermos. Los presbíteros, que son los ancianos o sacerdotes en el catolicismo, son los ministros designados para este sacramento, que confiere una gracia especial de consuelo, paz, perdón de pecados. Si el enfermo no ha podido confesarse y si conviene a la salud espiritual, el restablecimiento de la salud corporal. O sea, y esto ha sucedido, obviamente, milagros después de hacer la unción de enfermos, que el enfermo sana o pues ya fallece rápidamente. Muy bien. Ahora, hay unos fundamentos bíblicos clave para el sacerdocio ministerial católico. Por ejemplo, la explicación sobre el sacerdocio ministerial podemos encontrarlo en Génesis 14, 18 al 20, Salmo 110:4 y Hebreos 5:7, teniendo como sumo sacerdote a Cristo como sumo, no como único. Alexa, detente. Listo, entonces hasta ahí llegan mis 15 minutos. Ahora pasamos a lo que serían las preguntas. Las preguntas. Las preguntas y respuestas. Bueno. Vamos a ver las preguntas. ¿Qué me dice? Dale tu pregunta, tienes que comenzar. Ok. Voy. Bueno, la pregunta mía es fácil. Y es una de las citas favoritas donde nuestros amigos católicos usan para decir que Dios le estaba dando autoridad a los apóstoles de perdonar pecados. Bueno, hablo según la lengua católica. La pregunta mía es la siguiente, don Rodrigo. Juan capítulo 20, 23, lo catáis. 23, sí, de perdonar pecados. Es la misma cronología de Lucas capítulo 24, del 28 al 36. Es la misma cronología. Esa es la pregunta. Lucas 24, ¿del qué? Del 28 al 36.
Ok, déjame leerlo un segundo. Tome. Voy a leerlo en voz alta y luego hago la respuesta, ¿vale? Sí. Llegaron, ¿de qué? Del 24, del Del 28 al... 28 al 36. Ok. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces se le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían uno a otro, al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bueno. El 36. Y el 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Muy bien. Entonces, me estás preguntando que si esta es la misma secuencia. Aparentemente, a ver, en la secuencia de Juan se encontraba... bueno, espérate. Le pongo el tiempo, ya, si Sí, quiere. Ya, listo. bueno, en cierto modo puede ser, sin embargo, el relato es muy distinto debido a que Juan especifica que ellos estaban encerrados y con mucho temor. En este lado, en Lucas, no se encontraban con temor, sino se encontraban gozosos y tenían el testimonio de que Jesucristo ya se le había aparecido a Pedro. Ahora, por otro lado, Juan hace énfasis sobre que Jesús viene y les da, o sea, les dice que les da la autoridad de perdonar pecados. En este otro pasaje hace énfasis sobre la Eucaristía, la presencia real de Cristo cuando en Emaús están los dos discípulos viniendo o yendo hacia Emaús y se les aparece Jesús, les explica las escrituras y en el momento de la fracción del pan, cuando él da la Eucaristía o la acción de gracias, desaparece ante ellos, dando a entender que en el momento que él fracciona el pan, su presencia queda en el pan, por eso desaparece. Y a ellos les dicen que se les abren los ojos, o sea que entendieron que no era un mero simbolismo, sino que Jesús les estaba mostrando algo real, cómo su presencia podía estar en ese pan vivo, presente y verdadero. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos decir que podría ser la misma secuencia, pero no podemos decir que sea exactamente la misma porque el propósito teológico de los dos pasajes es completamente distinto. Gracias. Vamos a ver. Ahí. Bueno, voy con la réplica. Acá. Listo, comienzo. Bueno, acá es sumamente importante esto que yo voy a decir acá, la cronología de estos dos versículos. La cronología de estos dos versículos, según la lengua católica, y acá lo voy a explicar, según la lengua católica, aquí Cristo le estaba dando autoridad a los apóstoles de perdonar los pecados, de perdonar pecados. Pero resulta que aquí, primeramente, en el 19 dice, cuando llegó la noche de aquel nuevo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde estaban los discípulos. Dice discípulos, no dice apóstoles, ok. Aquí era ya el cuarto día que Cristo había resucitado. Ok. Era el cuarto comenzando el día, comenzando la noche. Ahora acá vamos nosotros a Lucas, capítulo 24. El 13 eran los dos que iban camino de Maús. Si nosotros leemos el versículo aquí, el 21, aquí está hablando que era ya el tercer día. Dice,
Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ya era el tercer día. Ok, aquí siguen caminando la gente, estos dos discípulos, que no eran apóstoles. En el 28, cuando llegaron, que llegaron a la aldea, ellos se metieron, hicieron a Jesucristo que se metieran con ellos. En este caso, en el 30, cuando Cristo se sentó a la mesa, fue cuando partió el pan. Ok, entonces ellos, cuando partió el pan y desapareció, ellos se vinieron, llevamos la cronología, ya en el 28 era de noche, ya ahí no era domingo, ya ahí era un 17 de Nisan, lunes, comenzando el día, porque en Israel el día comienza a la caída del sol. Ok, viene acá. Si vinieron el 23, el 33 sumamente importante, dice, y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. O sea, estaban los apóstoles, los 11, porque ya Judas se había quitado la vida, y estaban los otros con él. Ok, estaban ahí, que decían al registrar del Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón, etcétera. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y como le habían reconocido al partir del pan. El 36 viene el punto importante, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Es la misma cronología. Que aquí era ya de noche. Allá en el Juan 20, 19, el escritor lo escribe de una manera, y aquí Lucas, o el escritor también lo escribe de otra manera, pero está hablando del mismo momento de la misma cronología. Esto no se puede negar. Por lo cual acá, este versículo y esta cronología acá, está en este caso sepultando a la postura de nuestros amigos católicos. Bueno, en este caso no estamos hablando del perdón de pecados, que también la iglesia le pueden decir los pecados según la lengua católica, no solo a los sacerdotes, porque aquí están los 11 apóstoles y otros. Creo que es sumamente claro. Me pasé 45 segundos. Perdón, 40 segundos. Ok. Bueno. Se me fue, no, le perdí la mirada del reloj. No hay ningún problema. Déjame un segundo que quiero poner aquí. Quiero tomar una notica rápida. Un segundo. Ténganme paciencia. Tengo toda la noche tiempo. Ok. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí viene mi pregunta. Ya que nos hablaste de secuencias, en Éxodo 19:6 dice, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En 1 de Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para la posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Apocalipsis 1:6 dice, e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, a él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Tomemos otra. Isaías 61:6 dice lo siguiente, y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios, se os llamará, comeréis las riquezas de las naciones y en su gloria os jactaréis. Teniendo en cuenta estas dos citas del Antiguo y estas dos citas del Nuevo Testamento, podemos decir que se refieren a lo mismo o a una cosa totalmente distinta. ¿Entendiste la pregunta? Sí, yo lo entendí. Ya lo voy a contestar. Acá. Ok, usted me dice.
Bueno, Alexa, coloca un contador de 3 minutos. 3 minutos. Adelante. Empieza ahora. Ok. Con la pregunta que me hace el señor Rodrigo, acá, obviamente que estamos hablando en diferentes cronologías y diferentes pactos. Ok. En este caso sabemos acá que Éxodo capítulo 19, en este caso, solo los levitas, en este caso, tenían el derecho de ser sacerdotes. Bueno, ¿verdad? Dependiendo del linaje, el que era sacerdote, solo ellos podían ser sacerdotes para el pueblo de Israel. Tenemos que saber que acá ya está hablando, ya que estaba formada la nación de Israel, entonces acá estos sacerdotes eran para el pueblo de Israel. Cronología. Ahora, ya en este nuevo pacto, ya cuando Cristo hace ese nuevo pacto, que en este pacto de sacerdotes obviamente queda en la cruz del Calvario y hay un cambio de sacerdocio, ¿ok? Entonces ya en este nuevo pacto, ya eso se abre generalmente, se abre general para toda aquel que acepte a Jesucristo, tanto judíos como, en este caso, como gentiles, porque hoy en día la iglesia en este nuevo pacto, la iglesia hoy en día se compone de todos los judíos que creen en Jesucristo, así como nosotros. Entonces, hoy en día la iglesia se compone de judíos y gentiles. ¿Ok? Entonces acá vemos nosotros que son dos cronologías diferentes. Dos pactos, en este caso, dos pactos diferentes. ¿Ok? Entonces es sumamente importante saber lo que es, en este caso, la cronología. Ahora, tenemos que saber que en este caso, ¿verdad? Que me avisa, no llevo el tiempo, creo que me queda un minuto. Tenemos que saber que el sumo sacerdote era, en el antiguo pacto, el que presentaba los pecados del pueblo delante de Dios. El mes 7, día 10. Era la expresión, lo que se conoce popularmente como el día del Yom Kippur. Presentaba una vez al año todos los pecados del pueblo de Israel. Ok, ahora, con ese sacrificio nuevo que Cristo hace, con este pacto nuevo que Cristo hace, por medio del sacrificio, lo que creemos en Cristo, por medio del sacrificio de Cristo, tenemos acceso al lugar santísimo. Todos. Hoy nadie nos puede presentar, ir al lugar santísimo, ir al Padre y decir, yo vengo a presentar a fulano tal. Esas son cosas personales. ¿Y cómo llegamos a eso? Cuando nosotros nos predican el Evangelio, creemos en Jesucristo y tenemos el conocimiento y llegamos. Alexa, detente. Alexa, detente. Muy bien, entonces voy a hacer la refutación. Alexa, coloca un contador de 2 minutos. Alexa, coloca un contador de 2 minutos. 2 minutos. Empieza ahora. Bueno, fíjense en esto tan interesante. En Éxodo, sí que es el antiguo pacto y en eso estamos de acuerdo. Éxodo 19:6 dice, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Sí? Eso es lo que dice. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y en 1 de Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. O sea, nos está diciendo exactamente lo mismo que dice Éxodo 19:6 y lo mismo que dice Apocalipsis 1:6. Dice, hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. Ahora, él infiere que estos textos se refieren de que ahora todos somos sacerdotes, pero en ningún lado dice que todos somos sacerdotes. En el Antiguo Testamento, cuando se pronunciaban estas palabras, era claro que había un linaje davídico, que era de los que reinaban, y había un linaje sacerdotal, que era de los que ejercían el sacerdocio. Ahora, en el nuevo pacto, no dice, de hecho no existe una cita de la Biblia, si nos vamos a la sola escritura,
donde diga que todos los creyentes somos sacerdotes. O sea, ahí toca entrar a interpretar y hacer una interpretación autoritativa. Pero no existe, y yo puedo retar a Gonzalo a que me muestre un solo versículo donde diga que todos somos sacerdotes. No lo dice. Entonces también, cuando Pedro nos dice que somos un linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, y cuando dice en Apocalipsis Juan que nos hizo un reino de sacerdotes y de reyes, no quiere decir que todos sean sacerdotes y que todos sean reyes, sino que efectivamente se va a mantener un sacerdocio y un reinado, así como lo establece Hebreos 5:1, porque dice, todos somos sacerdotes, tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Alexa, detente. Bueno, vamos con tu segunda pregunta. Alexa, detente. Uy, hoy sí anda, pero embobada. Listo. Ok. La pregunta, bueno. Ok. Rodrigo, la pregunta es la siguiente. Ok. No existe santuario terrenal. El sumo sacerdote, Cristo, entra en el lugar santísimo. Cristo está en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Ok, la pregunta es la siguiente. ¿En qué parte del santuario celestial está el sacerdocio católico romano ejerciendo su ministerio? Ok. Bueno, Alexa coloca un contador de 3 minutos. 3 minutos. Empieza ahora. Ok. Resulta que Jesucristo, cuando se refiere a su iglesia, se refiere a ella como el reino de los cielos. Y no hace distinción de si está en el cielo, en el santuario de los cielos, o en la tierra. Él en los mismos evangelios habla de su iglesia como el reino de los cielos. De hecho, él dice, ya el reino de los cielos se encuentra aquí entre ustedes. Entonces, cuando el sacerdote hace o representa este sacrificio, ¿sí?, está a la vez en el santuario de los cielos, aunque esté físicamente en la tierra. Porque no hay una separación de que allá los del cielo y acá los de la tierra. Para Jesucristo, y como él lo señala, ambos en la tierra y en el cielo son el reino, no la democracia de los cielos, donde todos son sacerdotes y todos son reyes, sino el reino de los cielos, donde hay una jerarquía establecida y no importa si es en la tierra o en el cielo, sigue siendo el mismo reino. Porque además Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, no solo en la tierra, sino también en el cielo. Si yo quisiera separar el sacerdocio de Cristo, que dónde está ofrecido, en el cielo o en la tierra, ¿sí?, estaría diciendo que Jesucristo es Rey de los cielos, pero no de la tierra, o al revés. Podría decir que Jesucristo es el Rey de la tierra, el Rey de Reyes de la tierra, pero no de los cielos. Pero sabemos que Jesucristo es Rey en la tierra y en el cielo. Por tanto, si su reino de los cielos es el mismo aquí en la tierra que en los cielos, no existe esa diferencia cuando el sacerdote en el lugar santísimo, sí, que es el altar, ofrece el sacrificio, o bueno, se une al sacrificio incruento de Jesucristo por medio del pan y el vino. No existe tal diferencia, no existe reino de los cielos, sede de los cielos, reino de los cielos, sede de la tierra. Es solo un reino, un solo rey, un solo señor, una sola iglesia. Esa es mi respuesta. Bueno, ok. Si quieren me pone el tiempo ahí porque ya aquí. Espérate que no sé si Alexa tomó el tiempo. Alexa, detén el contador. Timer 3 minutos cancelado. Así lo había tomado. Listo. Entonces, 2 minutos. Alexa, coloca un contador de 2 minutos. 2 minutos. Empieza ahora. Ok. Bueno, ok. Este es el punto importante acá.
Yo lo dije desde el comienzo. Para hablar del sacerdocio, se tiene que hablar del tabernáculo. Estas dos cosas vienen de la mano. De hecho, que salieron allá. El sacerdocio y el tabernáculo. El sacerdocio, su ministerio lo ejercía en tres partes. En tres partes, ok. ¿En cuáles? En la primera parte donde estaban los sacerdotes, continuamente ofreciendo, en este caso, los sacrificios por el perdón de pecados, donde echaban la sangre en el altar. Ahí. En la segunda parte, en el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año, el día 7, día 10 del día de Yom Kippur. Y en este caso, en el atrio, donde llegaba toda la gente, llegaban con el cordero y lo sacrificaban ahí, sacrificaban al cordero. Entonces, en estas tres partes era donde se movía los sacerdotes y ejercían su ministerio del sacerdote. En estas tres partes. Había en otras ocasiones en otra parte, pero eso es otra cosa. Ok. Entonces vemos acá. Por eso, dice nuestro amigo Rodrigo que no tiene que ver nada. Claro, claro que sí tiene que ver, por eso le hago la pregunta. Porque la misma palabra de Dios dice que Él ya no habita en templos hechos de manos de hombres. Por lo cual, en esos templos, esas cuatro paredes que nosotros vemos que llamamos por costumbre templos, ya la palabra de Dios dice que Dios no habita en esos templos hechos de manos de hombre. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, literalmente, claro, que todavía no se había terminado el pacto. Alexa, detente. Si quieres terminar la idea, termínala, no hay ningún problema. No, está bien así. Ok. Bueno. Entonces vamos con mi segunda pregunta. Correcto. Ok. Mi pregunta es la siguiente. Si ya no hay sacerdotes porque Cristo es el único y eterno sacerdote, el sumo y eterno sacerdote, ¿por qué Pedro, por qué las citas que leí anteriormente, a ver, de Apocalipsis 1:6, Apocalipsis 5:10, donde dice, lo has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra? Primera de Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Primera de Pedro 2:5, donde dice, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios. Y bueno, así hay otros textos. ¿Cómo tú puedes conciliar la idea de que Jesucristo es el único y eterno sacerdote, o el sumo y eterno sacerdote, con la idea de que ya no hay sacerdotes porque ahora todos somos sacerdotes? Al fin, ¿qué? ¿Jesucristo es el único sacerdote o todos somos sacerdotes? ¿Cuál de las dos respuestas es la correcta? Esa es mi pregunta, ¿entendiste? Me la puedo volver a repetir, Ok. directa. Ok. En tu argumentación decías que ya no hay más sacerdocio porque Jesucristo es el único y sumo sacerdote, que Él es eterno. Los seres humanos no. Sin embargo, hay varias citas del Nuevo Testamento, Apocalipsis 1:6, Apocalipsis 5:10, 1 de Pedro 2:9, 1 de Pedro 2:5, Apocalipsis 20:6 y Romanos 15:16, donde dice que somos una nación de sacerdotes para Dios. Entonces, ¿cómo concilias eso de que ya no hay más sacerdotes porque Jesucristo es el sumo sacerdote y eterno y sumo sacerdote, con la afirmación del Nuevo Testamento donde dice que somos una nación de sacerdotes para nuestro Dios? Ok, listo. Ok, ¿entendiste entonces? Sí. Bueno, Correcto. Alexa, coloca un contador de 3 minutos. 3 minutos. Empieza Adelante. ahora.
Bueno, acá, bueno, yo no he dicho, ¿verdad?, que no hay sacerdotes. Claro que sí. Ok, pero ¿cuál es la diferencia que hay? Cristo es el sumo sacerdote, el único sumo sacerdote eterno, inmutable, como dice la Biblia, que ya no muere más. El único, inmutable, que no cambia. La misma palabra lo está diciendo. En este caso, Hebreos 7:24 es inmutable, que no cambia. Ok, ahora, ¿cuál es la función del sacerdote? Del sacerdote, ok. ¿Qué era lo que hacía en este caso? Nosotros, ¿por qué somos sacerdotes? Nosotros vamos al Padre. Nosotros vamos al Padre por medio del sacrificio de Jesucristo. Por ese sacrificio que Cristo hizo, nosotros vamos al Padre. Ok. Y le pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo. Tenemos acceso. Tenemos acceso al Padre por ese sacrificio. Porque eso es lo que hace el sacerdote. Ese es el ministerio del sacerdote en este caso. Que nosotros mismos somos los mediadores delante del Padre por medio de Jesucristo. Ok. Ahora, para confirmar, vamos a leer una cita acá. Vamos a leer acá. Dice acá, el 6. Aquí está hablando ya, Apocalipsis capítulo 26, está hablando de la resurrección, ya después de la resurrección. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ok. Entonces aquí ya está hablando después de la resurrección. Donde ya la segunda muerte, no va a tener poder, en ese caso, son los que vamos a estar en un cuerpo mortal. Porque entonces aquí siendo que ya la segunda muerte no tiene potestad. Entonces, si esto es solo para los sacerdotes, entonces los que no fueron, en ese caso sacerdotes, van a volver a morir, estando en un cuerpo incorruptible. Y estando en un cuerpo glorificado, obviamente que no. Obviamente que este versículo confirma lo que yo estoy diciendo. Ya aquí está diciendo que la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a estar en un cuerpo corruptible. Y si no es así, si no es así, entonces nosotros ¿qué? En ese caso, los que supuestamente, los católicos que no somos sacerdotes, vamos a morir. No. Ya en un cuerpo incorruptible, nosotros no morimos. Y eso estamos de acuerdo que no morimos. Por lo cual acá deja totalmente claro de que se está refiriendo a un término general de las escrituras. Alexa, detente. Alexa, detente. Está volviendo sorda. Bueno, voy con mi refutación. Pero primero tomo agüita. Ahora sí. Alexa, coloca un contador de 2 minutos. 2 minutos. Empieza ahora. Bueno, curiosamente ustedes escucharon que él dice que Jesucristo es el único y eterno sacerdote. Y cuando le dice que por qué entonces ellos son sacerdotes, o por qué afirma que todos somos sacerdotes, dice que es que nosotros vamos al Padre, a la presencia del Padre, y ahí somos sacerdotes. Pero lo curioso es que en la pregunta anterior él me dijo que el sacerdote católico, cuando ofrecía el pan y el vino, ¿en qué parte del tabernáculo estaba? ¿En el celestial o en el de la tierra? Y yo le dije que era uno solo. Y entonces él me dijo, no, porque ya es en el cielo, no es en la tierra, porque Jesucristo no habita en templos hechos por manos de hombres. Pero él dice eso, que el sacerdote no puede estar en presencia de Dios haciendo el sacrificio, pero afirma que cuando él es sacerdote, él sí está en presencia de Dios ofreciendo el sacrificio. Eso es una abierta contradicción, porque está diciendo los sacerdotes católicos no, pero yo sí. Ahora, se agarra Apocalipsis 20 para decir que ese sacerdocio será en el futuro, pero se le olvida que Romanos 15:16 también habla de lo mismo en tiempo presente, en tiempo del Nuevo Testamento,
Primera de Pedro 2.5 y Primera de Pedro 2.9 hablan del tiempo del Nuevo Testamento y no hablan del cielo sino de la tierra. Y habla de que hay otros sacerdotes. Lo que demuestra es que Jesucristo es el eterno y sumo, no único, sumo sacerdote. O sea, es el mayor de todos los sacerdotes. Pero existen otros sacerdotes que participamos de su sacerdocio, no de otro, de su sacerdocio que somos nosotros, los católicos. En este caso, bueno, los que ejercen el sacerdocio ministerial ofreciendo el pan y el vino. Y también podemos hablar del sacerdocio común de los fieles, pero obviamente para hacer eso toca hacer una interpretación bíblica para decir que todos los creyentes somos sacerdotes porque la Biblia no lo dice como tal, pero sí habla de un sacerdocio ministerial. Hasta ahí llega mi refutación. Alexa, para el contador. Bueno, entonces, vamos con tu tercera pregunta. Ok. Vamos acá. La pregunta mía es fácil. Don Rodrigo, ¿usted nos puede dar una cita literal, donde un apóstol confiesa a un pecador y ese apóstol ofrece esos pecados al Padre? Así, una cita literal. Cuando el apóstol dice, Señor, Dios, le ofrezco, toma estos pecados de este pecador. ¿Nos puede dar una cita como está en Levíticos capítulo 16? Levíticos capítulo 16, el día de Yom Kippur, ahí entraba el sacerdote, hacía la expiación y ofrecía esos pecados a Dios por el pueblo, literalmente. Es como un sacerdote. ¿Nos puede dar una cita de esas? En un pacto. Ok. Bueno. Alexa, coloca un contador de 3 minutos. 3 minutos. Empieza ahora. Mira, lo primero es que ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento los sacerdotes ofrecían pecados. Lo que ofrecían era animales que eran sacrificados en el Antiguo Pacto por la remisión de los pecados de la persona. Ningún sacerdote, o sea, eso no es bíblico, ni lo creemos los católicos, ni lo practicamos el hecho de que ofrecemos pecados. Eso no es doctrina católica, ni es creencia católica y tampoco es bíblico. Lo que dice la Biblia es que había una víctima que se pagaba por el sacrificio y el perdón de sus pecados. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿quién es esa víctima? Es Jesucristo, el Cordero de Dios. Por eso Juan lo identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, es un Cordero perfecto, no imperfecto como el del Antiguo Testamento. Ahora, sobre lo que me pides, aproximadamente, no, yo no hablo de ofrecer pecados porque eso no es bíblico, ya lo dije. No lo creo yo ni ningún católico. Yo sí te puedo hablar de cómo el mismo Pablo nos enseña de que ellos, ¿sí?, son los encargados de Dios de ser sus embajadores y de perdonar pecados en nombre de ellos. Dice así, 2 Corintios 19, 5, 19 y 20 dice, y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, o sea, la absolución. Así que, dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, somos embajadores, no somos Cristo, pero somos embajadores de Cristo. Y es como si Dios diera esa misma palabra de reconciliación, pero a través de nosotros, ¿sí? Y dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Pablo aquí nos enseña de manera indefectible que hay un ministerio en la iglesia que es el ministerio de la reconciliación. Que así como Jesucristo perdonó pecados al paralítico y le dijo, anda, también dijo en Juan 20,
reciban el Espíritu Santo, a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes se los retengan le quedan retenidos. Y desde ese punto de vista entonces vemos como Pablo dice, nosotros somos embajadores de Cristo. No perdonamos por nuestro propio poder, sino por el nombre de Cristo, quien puso en nosotros la palabra de reconciliación, o sea, la autoridad para perdonar pecados en su nombre. Bueno, ahí Alexa, detente. Alexa, detente. Ahora vienen tus 2 minutos de refutación. Sí, Ah, listo. Usted me dice. Alexa, coloca un contador de 2 minutos. 2 minutos. Adelante. Empieza ahora. Ok, bueno. Obviamente no existe eso en la Biblia. Y por eso yo lo dije desde el comienzo. Nuestros amigos católicos, ellos sacan fuera de contexto lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia. No existe en las Escrituras, en el Nuevo Pacto, donde cualquier persona haya confesado a alguien que a ese alguien le hubiera venido a decirle los pecados y que esa persona haya hecho una intercesión delante del Padre por los pecados de esa persona. Eso no existe. Eso no existe. Por eso cuando uno llega y les pide citas literales que lo muestran, tienen que haberlo. Yo para poder enseñar y predicar algo, yo tengo que mostrarlo con la escritura. Y obviamente nuestro amigo Rodrigo no lo puede hacer porque no hay. Ahora, mencionó primera creo que primera, segunda Corintios 5:19. Ahí donde dice que Pablo le perdonó los pecados a alguien y hizo una oración al Padre ofreciéndole los pecados, que le perdonara los pecados. No, la Biblia no enseña eso. Que cuando que una persona vaya y le diga los pecados literalmente a un hombre, como lo hace la Iglesia Católica, que esa persona llega, bueno, yo sé que se hincan o ahí y le dicen los pecados. Eso no existe en la Biblia. Ve, Alexa se quedó dormida. Hasta ahí dejas tú. Sí, ya se me pasó el tiempo. Ya se despertó Alexa. Alexa, detente. No me está escuchando. Alexa, detente. Shh, ya. Bueno, creo que me queda una sola pregunta a mí. Sí. Muy bien. Mi pregunta es esta. Si la autoridad para perdonar pecados no fue transmitida a los apóstoles y sus sucesores, ¿cómo interpreta usted Juan 20 del 22 al 23 cuando dice, a quienes perdonéis los pecados le quedan perdonados y a quienes se los retengan les quedan retenidos? O sea, y en un sentido que no tenga que implicar el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo lo puedes explicar? ¿Entendiste la pregunta? Sí, correcto. Ok. Ya voy. Cuando esté listo me avisas para responder. Listo, ya. Alexa, coloca un contador de 3 minutos. 3 minutos. Empieza ahora. Adelante. Ok, listo. Bueno, acá, con la pregunta que está haciendo nuestro amigo Rodrigo, obviamente, como la pregunta que yo le hice al comienzo a él, creo que fue la primera, que si es la misma cronología, en este caso, de Lucas 24, del 28 al 36. El 33 dice que estaban los apóstoles y los otros. Y en el 33, y en el 36 llegó, en ese caso, Cristo. Okay. Entonces acá vemos acá, según la lengua católica, toda la iglesia tiene autoridad para perdonar pecados. Estoy hablando según la lengua católica. ¿Por qué?
porque esa autoridad no fue dada solo a los apóstoles, sino a los apóstoles y a los demás. ¿Cómo lo puede leer ahí Lucas 23, 24, 33? A todo. Ok, entonces acá, nuestro amigo Rodrigo, entonces se metió en un problema. Entonces, tanto los sacerdotes le tienen que perdonar los pecados a la iglesia, también entonces los sacerdotes tienen que confesar con la iglesia para que lo perdonen los pecados. Estoy hablando según la lengua católica. Ok, ahora, si a mí me preguntan que qué es lo que quiere decir acá, ¿verdad? En este caso tenemos que ir en aquel entonces todo lo que pasaban los apóstoles y en este caso en la actualidad que todos sabemos, en este caso, que hay persecución tanto anteriormente en tiempo de los apóstoles como hoy en la iglesia, gracias a Dios que aquí en donde vivimos no, ok, los maltratan y todos sabemos que hasta los están matando, ok. Entonces acá tenemos que ver mucho eso. Ahora, aquí lo que yo entiendo es que cuando nosotros le predicamos el evangelio a una persona, a un pecador, le presentamos a Cristo, le presentamos el reino de los cielos y le hacemos el llamado a esa persona si quiere aceptar a Cristo y esa persona acepta a Cristo. Entonces hacemos una oración, hacemos la oración de fe. Ok, hacemos la oración de fe, le pedimos a Dios, en este caso le pedimos a Dios que perdone a esta persona, que esa persona lo está reconociendo, que está aceptando que es pecador, y le decimos que le perdone los pecados. Ok, pero esa persona le confiesa, él le dice los pecados a Dios, no a nosotros. No como en ese caso que la iglesia católica, los católicos van y le dicen el pecado directamente al sacerdote. No. Como te digo, ya yo le pido una cita a nuestro amigo que me presentaron una cita de esas y de hecho él dice que no existe eso. Okay. Alexa, detente. Alexa, detente. Está bien necio hoy, Alexa. Bueno. Alexa, coloca un contador de 2 minutos. ¿Durante cuánto tiempo? 2 minutos. 2 minutos. Empieza ahora. Bueno, vemos como, primero que todo, él dice que no existen citas de que el sacerdote ofrecía los pecados. Y yo le dije claramente que nosotros los católicos no creemos que el sacerdote ofrece pecados. O sea, hay un muñeco de paja porque está preguntando por cosas que ni siquiera creemos y que no están en la Biblia. Por otro lado, pues él dice que Lucas y Juan tienen el mismo pasaje, es el mismo sentido, entonces que le dio la autoridad a todos porque en Lucas Jesús entró diciéndole paz a vosotros. Bueno, pero en Juan no le dice paz a vosotros, sino que sopla sobre ellos y les da la autoridad. Hay una gran diferencia. Por otro lado, vemos que el mismo Pablo dice que ellos son embajadores, no dice todos, sino que ellos, los apóstoles, son los embajadores de Cristo, y así lo refiere en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, de los apóstoles. Ahora, por otro lado, el lenguaje de Jesús cuando dice perdonéis o retengáis es activo y directo, implicando una acción performativa, no una declaración. Es un poder que se ejerce, no solo se proclama. Este poder es análogo al de atar y desatar dado a Pedro y a los apóstoles en Mateo 16, 19 y 18, 18, que en el contexto rabínico judío implicaba la autoridad para prohibir, permitir, legislar y juzgar, incluyendo asuntos morales y disciplinarios. O sea, no solo predicar el evangelio. Porque si se tratara de solamente proclamar el evangelio, el soplo de Jesús y la especificidad de la frase de a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, pues sería redundante. ¿Para qué se pone a soplarlos? ¿Y para qué se pone a decirles que soplen, que retengan o perdonen los pecados, si todo eso significaba solamente predicar el evangelio? No tiene ningún sentido. Muchas gracias. Alexa, detente. Como que por fin.
Bueno, pasamos ya entonces a los 5 minutos finales. Sí. Entonces, son tus 5 minutos. Tú me dices cuando estés listo para yo Ya. colocarlos. ¿Ya? Listo, listo. Alexa, coloca un contador de 5 minutos. Alexa, Ya. coloca un contador de 5 minutos. 5 minutos. Empieza ahora. Dale. Bueno, vamos a comenzar acá. Por lo último que dijo nuestro amigo Rodrigo. Acá, 1 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados en este caso con Dios. Obviamente Pablo se estaba refiriendo a la iglesia. La iglesia, como conoce la palabra de Dios, ¿a quién le lleva el evangelio? Al que no lo conoce. Okay, entonces nosotros, refiriéndose en este caso a la iglesia. Acá nuestro amigo comete un gran error, lo mencionó varias veces y dice que nosotros descartamos la sucesión, en este caso de los apóstoles. Lógico. Bueno, yo creo que tal vez nuestro amigo Rodrigo se equivocó, porque cualquier persona sabe que es ser un sucesor. Cualquier persona sabe que es un sucesor. Y en este caso, vemos nosotros que cuando iban a escoger al sucesor de Judas, ahí ustedes pueden ver en Hechos capítulo 2, creo, los requisitos para ser un sucesor de un apóstol. Tenía que entrar y salir, ver estado con ellos y ver conocido a Jesucristo. Ok. Ahí está, en Hechos capítulo, aquí está Hechos capítulo 1, 12, la elección del sucesor de Judas. Ahí están los requisitos, obviamente. Y obviamente que, ¿hoy quién va a cumplir eso? Nadie. Si es que, por lo cual acá, nuestro amigo Rodrigo, creo que se equivocó. Me parece que se equivocó, porque no creo que don Rodrigo no sepa qué es ser un sucesor de alguien. Es cumplir, estar, los mismos requisitos y en el mismo puesto de esa persona. Creo que ahí nuestro amigo se equivocó. Se la pasamos acá. Ok. Dice nuestro amigo, confunde el ministerio sacerdotal, es ejercer un ministerio como lo ejercían allá en aquel entonces los levitas, ahora que nosotros somos sacerdotes. Él está confundiendo ser sacerdotes ahora con ministerio. En este caso del sacerdocio. ¿Quién es el que tiene ese ministerio sacerdotal? Cristo, que está en el lugar santísimo, que vino y quitó el sumo sacerdote, cumplió ese tiempo el sumo sacerdote, y Cristo pasa al lugar santísimo en el santuario, a ocupar ese lugar santísimo, esa segunda parte, donde se metía en ese caso el sumo sacerdote. Ok. Ahora, nosotros, ¿por qué somos sacerdotes? Porque vamos al Padre por el sacrificio de Cristo. Por el sacrificio de Cristo. Es que nosotros vamos, en este caso, al Padre. Bueno, habla que Cristo constituyó sacerdotes cuando hizo la Eucaristía. Bueno, esto es falso. Porque cuando Cristo celebró la Santa Cena, lo que ellos llaman Eucaristía, ya estaban los apóstoles y había muchos discípulos. ¿Y qué fue lo que Cristo mandó ahí? A hacer esto. Ahí Cristo no constituyó sacerdotes, ni pastores, ni evangelistas, no. Ahí lo que Cristo hizo la Santa Cena y dio el mandamiento que se tenía que hacer, seguir haciendo, en este caso, la iglesia tenía que seguir celebrando. Ahí lo que hay es un mandamiento. Ahí Cristo no constituyó, en este caso, de los apóstoles. También dice, en este caso, que Pablo y sus discípulos, claro. Los discípulos, ya en este caso,
el mismo Cristo hizo discípulos. Primero están los apóstoles, que los mandó a predicar, y después allá en Lucas capítulo 10, Cristo mandó, dice, también mandó a otros 70 a predicar a que el reino de los cielos ya estaba entre nosotros. Ok, entonces esto, que Cristo, desde que se hicieron los discípulos, ya en ese caso desde el tiempo literal, Cristo invita desde el antiguo pacto. Alexa, detente. Bueno, es mi turno. Alexa, coloca un contador de 5 minutos. 5 minutos. Empieza ahora. Bueno, llama la atención que mi ponente diga que en 2 Corintios capítulo 5, 20, cuando Pablo dice que somos embajadores, está diciendo que todos somos embajadores. En primer lugar, yo no veo la palabra todos por ahí, ni todos somos. Lo que sí veo es que dice así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y les escribe a los corintios, os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. No le está diciendo a los corintios, ustedes también son embajadores de Cristo. No, él como embajador de Cristo, dice, somos embajadores de Cristo, le escribe a los corintios, a la iglesia de Corintios, no a paganos y no a incrédulos, porque es 2 Corintios, a la iglesia de Corinto, a los creyentes de Corinto. Y le dice, nosotros, embajadores, le rogamos reconcíliense con Dios. Por eso esa interpretación de él está mal hecha y es evidente. Hay una gran diferencia entre quien es embajador y quienes son los destinatarios que son creyentes. Y no dice que son embajadores también. Por otro lado, nos habla de que en Hechos 2 hay unos requisitos para ser apóstol. Bueno, yo no veo ningún lado donde diga que haya requisitos. Suponiendo que hay requisitos, entonces nuestro amigo tendrá que decir que San Pablo era un falso apóstol, porque San Pablo no anduvo con ellos, sí, en los tiempos de Jesús, entonces ahí el requisito se le cae. Por otro lado, habla de que Cristo sí, él sí ocupa el lugar santísimo, pero que ellos van al Padre por el sacrificio de Cristo. En este sentido, él justifica que también son sacerdotes y no logra explicar cómo Jesucristo para él es el único y eterno sacerdote, pero por el otro lado que la Biblia explique que nosotros somos sacerdotes. Y dice que no, que nosotros íbamos por medio del sacrificio de Cristo al Padre. Pero eso no lo dice la Biblia, eso es interpretación de él. No existe texto bíblico que diga que nosotros por el sacrificio de Cristo vamos al Padre y presentamos allá cosas. Por otro lado, también vimos que él dijo que el sacerdote católico no podía estar en el tabernáculo del cielo porque Jesucristo es el único que está allí. Pero él, cuando se autorreconoce como sacerdote, él dice que él sí va al Padre, a ese lugar santísimo. Entonces hay una evidente contradicción que todos pueden observar, como por un lado dicen que ya no hay más sacerdotes porque Jesucristo es el único y eterno sacerdote, pero por el otro lado, después de afirmar que ya no hay sacerdotes, inmediatamente afirman que todos somos sacerdotes. Es una contradicción porque al fin ¿qué? O no hay sacerdotes, más sacerdotes que Cristo, o todos somos sacerdotes con Cristo. Fue una dicotomía que él no pudo explicar, ¿sí? Precisamente porque intentaba defender su doctrina por encima de lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que somos partícipes, somos sacerdotes porque somos partícipes del sacerdocio de Cristo, no porque Jesucristo sea el único sacerdote, solamente el sumo, el mayor, no el único. Y por otro lado, bueno, en cuanto a lo que es el perdón de pecados, vimos que ellos hicieron la explicación, pero es una explicación, una interpretación de ellos, la Biblia no lo dice, que predicar el evangelio y llevar al arrepentimiento a la persona es perdonar pecados, pero pues vimos que Jesús, primero que todo, dice en voz activa, ¿no? Un activo y directo, perdonéis o perdonen, retengan. No es algo simbólico, es un activo y un directo.
una acción performativa. Por otro lado, si eso significa perdonar los pecados o retener los pecados a predicar el evangelio, ¿para qué Cristo se va a tomar la molestia de soplarlo sobre ellos? ¿Sí? Y decirles retengan o perdonen. ¿Acaso yo predico el evangelio? Pero si el evangelio retuviera o perdonara pecados, pues nos diría en qué momento perdona los pecados y en qué momento los retiene, pero eso no existe. Esa es una interpretación de exégesis, una mala interpretación bíblica donde tratan de concatenar una cosa que no tiene relación con la otra. Muchas gracias. Bueno, Alexa, ya tú. ¿A qué contacto o dispositivo quieres llamar? Alexa, detente, pedazo de loca. Ahora sí. Bueno, creo que con esto ya se termina nuestro debate, hermano Gonzalo. Y bueno, entonces, estamos en tu canal, estoy retransmitiendo. Y por tanto, entonces, creo que me tengo que despedir yo primero, ¿no? Sí, está bien, no hay ningún problema. Ok. Bueno, entonces, bueno, muchas gracias a todos por su sintonía, gracias por acompañarnos a lo largo de este debate. Les solicito que por favor nos regalen su like tanto al canal de Gonzalo como el mío, por favor. Si les gustó, recuerden que su like no le cuesta nada, pero nos ayuda enormemente para poder promocionar este tipo de contenido en YouTube, un contenido evangelístico, un contenido de doctrina, un contenido que edifica. Sabemos que en YouTube hay cosas buenas y hay cosas basura, y pues con su like ayudamos a proclamar cosas edificantes en vez de contenido basura. Y por otro lado, bueno, compartan este video porque compartiendo también están evangelizando. Quiero darle gracias a Apologética Hispanista, a Manuela Urbarejo, a Su Misericordia Alcance al mundo entero, a Matthew Moval, a Armando García, a Gonzalito Cocodrilo, a Armando Flores, a Armando García, bueno, a Jesús Galindo y todos aquellos que están conectados, Luis, Gustavo, son muchos y pues no alcanzaría el tiempo para poderlos nombrar a todos, pero con este saludo pues los incluyo a todos, les doy muchas gracias por su sintonía y espero que sigan apoyando nuestro canal, el canal de Rodrigo Calvo y el canal de Gonzalo, y pues no siendo más, les deseo feliz noche para todos. María Totus Tus y que viva Cristo. Adelante, hermano. Ok, igual. Muchas gracias a todos, muchas gracias al dueño del canal, y a Pablo, y muchas gracias a usted, don Rodrigo, que saca tiempo para hacer esto. Tenemos que sacar el tiempo y todo. Muchas gracias, muy amable. Y ahí vamos a seguir hablando, si Dios quiere. Esto, pues, cada quien suma y resta, y le va las matemáticas. Así es que muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.